Muy buenos días. En el segundo video de que es un artículo muy importante el que publica la agencia, ¿no?, de alimentos, como es la FDA, ¿no? La agencia de alimentos, de cosmetología, que en parte es una agencia de gobierno de los Estados Unidos que en parte ellos están bastante avanzados aquí en el Perú y tienen una inspección más rigurosa en lo que es los alimentos, ¿no? Y en aditivos creo que nos llevan, pero bastante, no pasos adelante en lo que es la calidad de los productos, en los estándares. Entonces vamos a comenzar. El arsénico en el arroz. Todos los alimentos, frutas, lo contenido en todo, por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos tienen arsénico, pero tenemos que ver también que aquellos productos pueden contener demasiado arsénico y pueden ser dañinos para la salud. Por ejemplo, el arroz dice el arsénico está presente en la naturaleza. Y cuando nosotros se cultiva el arroz, por ejemplo, en lo que es en la parte de costa, aquí en el Perú, entonces el arsénico se adhiere a los cultivos, ¿no? Y muchas veces mediante los procesos no se logra quitar todo el arsénico. Entonces vamos a poder lecturar algunas partes muy importantes sobre el arsénico, porque el arsénico es un cancerígeno, es un carcinógeno, ¿no? Y produce siempre todos estos tipos de elementos. Su incidencia va a ser a largo plazo, y no, entonces va a formar diversos tipos de cáncer, pero siempre en una proporción que sea más de lo normal, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Pueda que les sorprenda saber que hay arsénico en el arroz. De hecho, dice, no es el único alimento. También existen las bebidas, ¿no?, verduras y frutas. Por ejemplo, la agencia ha hecho un seguimiento a lo que es la presencia de arsénico en alimentos como parte de su supervisión continua de la seguridad de suministros de alimentos, ¿no? Y hemos estudiado el arsénico en el cereal de arroz para niños pequeños. Dice, ¿cómo llega el arsénico en su comida? ¿Cómo llegará? Entonces es una interrogante que nos hacemos, y netamente dice todo tiene que ver en lo que es el cultivo. El arsénico está presente en el ambiente, dice, en el suelo y en el aire. Los cultivos absorben arsénico a medida que crecen. Entonces esta es la forma en la que penetra en los alimentos y bebidas, ¿no? No es un aditivo o ingrediente, no se puede eliminar completamente. Entonces, vaya que todos los productos, granos, absorben, y eliminarlos va a ser, pero muy complicado, ¿no? Y el término orgánico. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el arsénico orgánico es aquel que está contenido con lo que es carbono, ¿no? Es una mezcla con el carbono. Entonces, cualquier sustancia mezclada con carbono se llama orgánico. No, el término orgánico en la parte alimentaria o agrícola es muy distinto. Entonces, hablando en términos de química, entonces el arsénico orgánico va a ser menos dañino, por supuesto que sí, ¿no? Pero un arsénico inorgánico es un arsénico puro, mientras que un arsénico contiene carbono. El carbono no es dañino, pero el arsénico sí. Entonces, en mismo contenido de peso, de masa, entonces el arsénico inorgánico va a ser el más dañino, ¿no?, en el entorno. Entonces, dice, ¿qué ocurre con el arsénico en el arroz? El arroz es el único alimento, dice, es un alimento básico de dieta global. Como la incidencia hoy en día, el arroz está en cada plato de comida. Entonces, es un poquito, ¿no?,
poquito que tenemos que investigar en esa parte. Por ejemplo, en la parte de eso nos llevó más detenidamente a la investigación de arsénico. En 2013 la FDA publicó datos, dice, con pruebas de niveles de arsénico inorgánico en la mayoría de granos de tipo de arroz, ¿no? Y bebidas a base de arroz que se consumen en los Estados Unidos. Bebidas a base de arroz. Entonces, vale mencionar aquí que la agroindustria, en lo que refiere en los Estados Unidos, está mucho más avanzada, ¿no? Y por ejemplo, las bebidas a base de arroz, ¿no? Yo no casi lo había visto, pero vamos a ver, bebidas a base de arroz. A base de arroz. Ajá. Acá tenemos, por ejemplo, la bebida de arroz con sabor a vainilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, no sé si se encuentran productos que se agregan un valor agregado al arroz. En lo que es bebidas, es por ejemplo, aquí tenemos a bebida de arroz en la marca Nomen, en Costa, ¿no? Y también que pueden ser, por ejemplo, acá hay arroz original, ¿no? Entonces, bebida a base de arroz. Entonces, bastante, pero bastante, el arroz es como el carbohidrato que está de moda, ¿no? Que siempre, valga la redundancia, se consume el día a día. Esas pruebas se ampliaron en el cereal de arroz para bebés debido a que en relación, por ejemplo, lo que es el cereal de arroz es bastante consumido en los Estados Unidos. El cereal de arroz. ¿Por qué? Porque el arroz tiene una gran fuente de calorías, son carbohidratos, entonces siempre los carbohidratos en un desayuno van a dar energía, ¿no? Pero, dice, ¿cuáles son los posibles efectos sobre la salud? Se ha conocido por mucho tiempo que el arsénico es un carcinógeno, ¿no? Sin embargo, más recientemente se ha planteado inquietudes acerca de los posibles efectos en el desarrollo de los infantes, ¿no? Por ejemplo, con relación al cáncer, la FDA estimó la exposición al arsénico inorgánico en el arroz y los productos de arroz causa 4 casos adicionales de cáncer de pulmón y de vejiga, ¿no? Durante la vida por cada 100.000 personas en los Estados Unidos. Esta estimación representaría menos del 1% en los casos de cáncer de pulmón y de vejiga del país, ¿no? Entonces, 4 de 100.000, ¿no? Vale mencionar que es un porcentaje menor, pero para nada, pero se tiene que estar alertas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la FDA con estos hallazgos? Dice, ¿no? ¿Qué hace la agencia de los Estados Unidos? Propone el nivel de acción en la disminución de arsénico en los alimentos. Entonces, realizó las pruebas, por ejemplo, la FDA realizó pruebas de 76 muestras de cereales de arroz para bebés en el mercado y encontró que casi la mitad de ellos, 47%, ya cumple con el límite propuesto. Además, la mayoría de muestras utilizadas, 78%, se encontraba por debajo de las 110 partes por 100 millones. Entonces, en lo que hace la agencia en los Estados Unidos y lo que no se ve en el Perú aquí es que por ejemplo, estos niveles, por más mínimos que sean de arsénico, a largo plazo puede ser un factor, no es un determinante, como siempre dije, porque hablando de cáncer, cuando una persona, uno normalmente busca una persona una información sobre cáncer, cuáles son las causas, no hay una causa indicada, no hay una causa directa, existen muchísimas. El estilo de vida, la nutrición. Por eso es que todas estas entidades en los Estados Unidos, como la agencia, regula bastante los niveles de estos elementos tóxicos en los alimentos, ¿no? Entonces, dice, con base, ¿qué tiene que usted, por ejemplo, para los bebés? Los bebés necesitan en su época de desarrollo, por ejemplo, en los primeros años se lleva gran porcentaje de desarrollo humano en ellos. Entonces, ¿qué deben de realizar los padres? Tener en lo que es la parte de la nutrición, ser bastante cuidadosos, ¿no? Entonces, lo que propone la FDA es, ¿no? Con respecto al arsénico inorgánico, la agencia ofrece los siguientes consejos a los padres.
Dice, alimente a su bebé con cereales fortificados, con hierro. Por ejemplo, hay bastantes investigaciones con cereales fortificados de hierro que si el video tiene acogida o si hay comentarios que quieran investigación sobre los cereales fortificados con hierro, porque es sería muy importante poder investigar, ¿no? Para asegurarse de que ella o él está recibiendo la suficiente cantidad de nutriente importante. Entonces lo que dicen aquí, que el cereal no sea la única fuente de nutrientes, sino que se varíe. Siempre hablamos de dieta balanceada, que no se consuma solamente un alimento. Se debe incidir en el balanceo y no, por ejemplo, incidir en lo que es el cereal de arroz. No, para los niños pequeños se proporciona una dieta bien equilibrada que incluye gran variedad de granos. Por ejemplo, los granos de avena, de trigo, de cañigua aquí en el Perú, de kiwicha, ¿no? Entonces, también con base de hallazgos en la FDA sería prudente para las mujeres embarazadas consumir variedad de alimentos, ¿no? En los bebés y las embarazadas, no incluyendo granos variados como trigo, avena y cebada ahí. Entonces, si usted es un adulto, ¿qué debe hacer? No, por ejemplo, la FDA no encontró una base científica en lo que es el consumo de arroz en la parte cuando uno es mayor. Pero sí, no, dice cambie su consumo de arroz con base en la presencia de arsénico, que no consumamos en exceso el arroz. Entonces, no obstante, generalmente la agencia acerca de comer una dieta balanceada que no esté basada en un solo alimento. Si tiende a todos conviven, incluyendo bebés, niños y adultos, comer una variedad, ¿no? Siempre una variedad de alimentos, una alimentación balanceada. Está bien comer arroz y dárselo a mis hijos. Ciertamente los consumidores pueden comer arroz como parte de una dieta balanceada, que no sea el todo. Eso es lo que yo llamo un poquito a poder pensar de que nuestras dietas, el día a día son de arroz. Estamos descuidando la parte de las proteínas, en la parte no nutricional, y solo estamos consumiendo carbohidratos. Entonces, más allá, entonces tenemos que ser conscientes en una dieta balanceada. Entonces, este artículo muy interesante al saber sobre el arsénico del arroz. Bueno, este es un avance informativo para todos ustedes, que necesariamente es un poquito en una parte quizás no tanto como un vídeo podría ser, digamos, con interactuaciones con imágenes. Entonces, lo que se recomienda a todo, entonces, que lo puedan escuchar cocinando, que lo puedan escuchar lavando su carro. Entonces, porque se va a subir este tipo de contenidos, ¿no? A YouTube, y también para mi aprendizaje mío, para aprendizaje de todos ustedes, entonces sobre el arsénico de arroz, ¿no? Entonces, eso es todo. Muy buenos días.